En la boda de mi propio hijo no me invitaron a la mesa principal. Ni siquiera había un asiento para mí en el salón. Mi hijo brindó por la mujer que me había reemplazado mientras me dejaban en la cocina, cerca de los cubos de basura. Se rieron. Entre dientes. Les presté atención. Me contuve para no llorar. La llamada que acabaría con todos llegó cuando llegué a casa. Abrí mi portátil y la hice. El imperio de su esposa ahora es polvo bajo mis pies, su rival más feroz ahora es mi socio, y yo creé uno nuevo en la cabecera de la mesa donde me siento. Para no perderte ninguna historia como esta, suscríbete y dale a me gusta antes de empezar. Cuéntanos también desde dónde lo estás viendo. Saludos. Me llamo Evelyn Harper. Tengo 62 años. Cofundé un negocio familiar que ahora actúa como si no existiera. Y cría 3 hijos. Siempre pensé que me verían por primera vez en la boda de mi hijo menor. Solo me verían, no me coronarían como una reina. La tarjeta de bebé que me entregaron me llevaba a la cocina. No a una mesa del fondo, ni a una silla junto a la pared, sino a la cocina misma. Al principio creí que era un error, quizá el resultado de un empleado joven que intentaba hacer demasiado a la vez. Pero lo supe todo por la expresión aburrida, desdeñosa y obstructiva que me dirigió. Anticipando una habitación lateral, posiblemente una sala de espera improvisada, abrí la puerta batiente. No. Esa era la cocina en funcionamiento, con bandejas, vapor y ruido. Había una mesa redonda escondida en un rincón junto a un fregadero. Solo había una tarjeta con mi nombre, Eve. No era mamá ni Evelyn, sino una forma abreviada e informal de mi nombre. Como si fuera una vecina inesperadamente bienvenida. Me quedé allí sentada 5 minutos con la esperanza de que alguien viniera a buscarme y me explicara que era un problema administrativo. En cambio, creyendo que era una empleada. Un miembro del personal intentó darme una bandeja con copas de champán. Entonces caí en la cuenta de que no había sido casualidad. Podía ver toda la habitación a través de una pequeña rendija. En la puerta, Daniel, mi bebé, mi hijo, que antes me pedía cuentos para dormir, ahora de pie sonriendo como si nada. Jessica, la novia, radiante con su vestido de encaje. Sostenida por su familia, esperé. Empezaron los comentarios. Para sentirme parte de ellos, me incliné para oírlos, pero el bullicio de la cocina los apagó casi por completo. Hoy por fin asumo el cargo de reina de esta familia, declaró Jessica con voz aguda, pulida y nítida, y el público estalló en carcajadas. ¿Dónde está la vieja reina?, gritó alguien. Luego, alguien más añadió, en la cocina, creo. Todos en la sala, incluido Daniel, volvieron a reír. Me quedé quieta con ambas manos sobre la mesa fría, mirando la veta de la madera como si fuera a romperse y tragarme. Cuando mi hermana, Nora, intentó escabullirse para sentarse conmigo en las fotos de la fiesta nupcial, Jessica la pilló en el acto. Nadie me invitó a ninguna. Nadie abrió esa puerta. Y estuve sentada en esa cocina durante toda la comida, cada plato. Escuchando el tintineo de los tenedores y las carcajadas, dejé de parpadear cuando empezó la música y Daniel bailó con la madre de Jessica. Contuve las lágrimas. No me inmuté. Simplemente salí. Al llegar a casa, me quité la ropa. Me tomé una copa de vino y abrí los documentos más recientes de los accionistas. Habían olvidado que aún tenía acceso. Sentí un escalofrío en el instante en que leí mi firma en un documento que autorizaba una reorganización de la junta directiva a la que nunca había asistido ni firmado. Eso fue todo. Se acabaron las justificaciones, las preguntas. Me estaban eliminando progresivamente, financiera, legal y personalmente. Tomé mi teléfono y repasé cada apellido. Entonces me detuve en uno, Lynette Mitchell, un hombre con el que no había hablado en más de 30 años y el mayor adversario comercial de mi difunto esposo. Llamé. Sonó 2 veces. Lynette, dije con firmeza cuando respondió. Evelyn Harper está aquí. ¿Debemos hablar? Lynette no lo pensó 2 veces. Continuó, me preguntaba cuándo tendría noticias tuyas. Con una voz tan áspera como la que recordaría. Como el fuego nunca se había apagado, 33 años de silencio no necesitaban ser calentados. Decidimos vernos en privado, sin dejar rastro.
en su trabajo a primera hora de la mañana siguiente. No dormí mucho. Acostada en la cama, reviví cada momento de aquella boda, cada risa, cada mirada que se apartaba, cada copa de champán que me excluía. Alrededor de las 7 de la mañana, vibró mi teléfono. No de mis hijos, claro, sino de Nora. No perdió el tiempo en charlar. Como si se hubiera estado conteniendo, añadió, sabes que lo hicieron a propósito, ¿verdad? No respondí. Continuó durante la cena de ensayo. Vi a Jessica conversando con una amiga. Dijo que no permitiría que la anciana ocupara el centro del escenario. Aseguró que te tratarían en silencio. Daniel guardó silencio, mientras mi único hermano confirmaba que mi hijo presenteaba cómo su esposa planeaba sacarme del día más importante de su vida. Me quedé allí sentada, todavía en camisón. Tenían esa mesa lista para ti incluso antes de que llegaras. Continuó Nora. Oí que hicieron una broma al respecto. Asegúrate de que vea los botes de basura. Mis dedos se pusieron blancos mientras apretaba los puños alrededor del teléfono. Aún así, no lloré. Nora dudó, bajando el tono. Eve, no te mereces esto. Después de darle las gracias y colgar, me vestí con más elegancia que en años, sin joyas. Con un traje de pantalón y zapatos de tacón. Era yo quien necesitaba un atuendo elegante, no ellos. No había cambiado mucho en el lugar de trabajo de Leonard. Me cautivó de inmediato el aroma a cuero y madera vieja, igual que a finales de los 80, cuando él y mi marido se peleaban por contratos. Cuando Leonard me vio, se levantó, sin estrecharme la mano. Abrió los brazos. Me quedé quieto. Dije, no estoy aquí para recordar. Él asintió con seriedad. Respondí, hablemos de esas acciones, y él arqueó las cejas. Por fin estás listo. No fui yo quien dejó de estar listo, comenté mientras me sentaba frente a él. Le deslizó una memoria USB por la mesa. Todo lo que necesitas ver, la estructura de la junta. Mi poder de voto, como falsificaron mi nombre el mes pasado. Después de conectarlo, Leonard se desplazó. Entonces silbó, ¿de verdad intentaron estafarte? Respondí, fracasaron. Por ahora, Leonard se reclinó. Entonces, Eve, ¿qué quieres? ¿Represalias? ¿Una compra? Lo miré fijamente. Quiero quemarlos despacio, sin ruido, silencioso, controlado. Quirúrgico. Sonrió. Siempre ha sido mejor de lo que creían. Quiero vender, continué, pero no todavía. Quiero que la gente crea que me he rendido y que ya no estoy. Quiero que Jessica sienta que por fin ha ganado mientras se relaja en su elegante sillón. En mi opinión, Daniel no debería darse cuenta de lo que falta hasta que sea demasiado tarde. Los ojos de Leonard brillaron. Cuando vendas, me lo vendes a mí. Sociedad Consultora Integral. Dije. Mi nombre, enterrado en notas al pie. Trato hecho, dijo. Sin apretón de manos, sin brindis, solo 2 firmas en un borrador y un plan que llevaba años esperando a que se hiciera realidad, salí de esa oficina, no solo con influencia, sino con oxígeno. Al llegar a casa, Daniel me había dejado un mensaje de voz. Oye, disculpa lo de ayer, dijo. Jess dice que quizá el personal del local se confundió. En fin, estamos de luna de miel 2 semanas. Pero hablamos a la vuelta. Terminó con una carcajada, como si fuéramos amigos, como si fuera a olvidar que me encerraron en la cocina mientras desconocidos brindaban por la mujer que me quiere muerta en el papel. Reproduje el mensaje, esta vez con el altavoz, mientras abría la caja fuerte y sacaba el contrato original de accionistas, 3 firmas, la mía, la de mi difunto esposo y la de Daniel. Mi influencia. Mi arma, mi silencio me habían comprado. 30 años de paz. Ahora era el momento de comprar algo más. La guerra. No borré el mensaje de voz de Daniel. Lo guardé junto al contrato de accionistas, la disculpa digital, junto con la prueba legal de lo que había intentado quitarme. Durante 2 semanas, no dije nada. No contesté llamadas ni mensajes. Ni siquiera le conté a Nora lo que planeaba. Fui a la oficina 2 veces sin avisar, solo para observar. Me senté en el vestíbulo, fingiendo esperar a alguien, observando quién entraba, quién salía. Quién sonreía demasiado y quién evitaba el contacto visual.
Jessica entró 3 veces, con gafas de sol en el interior, cargando tazas de café de marca como si saliera en la portada de un blog de negocios barato. Toda confianza y control. La recepcionista la llamó jefa, lo que casi me hizo reír a carcajadas. Esperé a que Daniel y Jessica regresaran de su luna de miel y programé un inicio de sesión en la sala de juntas con mi nombre. Sin previo aviso ni anuncio. Simplemente, accedí al sistema de archivos interno a través de la cuenta de administrador heredada que el equipo técnico de Leonard me había ayudado a restaurar discretamente. Ahí estaba, la reestructuración que nunca probé, una nueva alineación accionarial con mi nombre, forjada en tinta digital perfecta. Me puse a pensar más profundamente, reasignaciones presupuestarias. Despidos, nuevos contratos de marketing, firmados por Jessica con el sello de mi marido junto al suyo, algo a lo que ella nunca tuvo acceso legalmente. Miré ese sello como si fuera un arma asesina, porque eso era exactamente lo que era. Me estaban matando en silencio, no con violencia, sino con burocracia. Envié los archivos a una unidad cifrada aparte y luego a Leonard. Sin asunto, solo los archivos. Esa noche llamé a Daniel. Pensé que ya era hora. Contestó, con voz distraída, incluso molesta. Hola, mamá, dijo, como si acabara de interrumpir una película. ¿Viste el buzón de voz? Vi el voto falso, dije. Silencio. La reestructuración, añadí. Mi firma. Más silencio, luego una risita falsa. ¿Qué? No, eso fue. Jessica lo mencionó, empezó. Pero lo interrumpí. Tú lo firmaste. ¿Lo sabías? Mamá, mira, es complicado, empezó, pero ahora podía oír el miedo tras la calma. Tuvimos que tomar decisiones rápido. La empresa. No me digas empresa como si fuera papeleo. Espeté. Falsificaste una firma para sacar a tu madre de la empresa de su marido. Pusiste mi nombre en cosas que nunca leí, que nunca toqué. Eran solo asuntos de negocios. Murmuró. Ya no estabas realmente involucrado. Ahí estaba, la verdad, el cuchillo casual en el pecho. Ya no estaba involucrado. No importaba lo suficiente como para incluirme, solo lo suficiente como para usarme. Podrías haberme llamado, dije. Podrías haberte sentado frente a mí como un hombre. Jessica pensó. Empezó y ahí terminó la conversación. Jessica pensó, repetí. Frío como una piedra. Jessica piensa mucho, ¿verdad? Colgué, sin esperar respuesta alguna hora después. Recibí un correo electrónico del equipo legal de la empresa solicitando mi consentimiento digital para realizar ajustes menores en el poder de voto de la junta directiva. Ni siquiera se molestaron en ocultarlo. Ahora intentaban ocultarlo todo. Como si todo fuera papeleo atrasado. No respondí. Imprimí el correo electrónico y lo grapé al acuerdo de accionistas original. Al día siguiente, llegó una carta a mi buzón, sin remitente, pero reconocí la letra del sobre. Dentro había una sola hoja de papel. Un folleto brillante de una residencia de ancianos de lujo con una nota manuscrita. Te mereces un lugar tranquilo, Jay. Apreté la mandíbula, con tanta fuerza que pensé que me iba a romper un diente. Entré, apagué todas las luces y me senté en la oscuridad con ese folleto en el regazo. Un lugar tranquilo. Era su forma de decir, sal, desaparece, muere en silencio. Sostuve ese papel hasta el amanecer. Luego lo pasé por la trituradora pieza por pieza y abrí un cuaderno nuevo. Título arriba, fase de contingencia 2. ¿Por qué? Querían paz y ahora les esperaba una guerra, tranquila, lenta, satisfactoria. Empezó poco a poco. Primero, la señora de la limpieza que llevaba años conmigo dejó de venir de repente. Dijo que había recibido una mejor oferta, no dijo de quién, solo que alguien de la familia me había dicho que pronto me mudaría a una empresa más pequeña. Luego, la aplicación de mi banco falló y me dejó fuera del trabajo 2 días. Cuando llamé, me dijeron que habían presentado una solicitud para fusionar mis cuentas personales y conjuntas en un nuevo servicio de planificación financiera vinculado a la tesorería interna de la empresa. Algo que nunca antes había existido. Revisé el formulario de solicitud. El correo electrónico de contacto era el de Jessica. No dije ni una palabra. Lo dejé pasar. Esa semana, Daniel me invitó a cenar.
Por primera vez en meses. Dijo que querían hablar de los asuntos de negocios como adultos. Casi me río. Llegué 10 minutos antes. Jessica me abrió la puerta con una sonrisa falsa y una copa de vino en la mano. Te ves genial, dijo como si no odiara la piel en la que vivía. Pasé junto a ella y vi a Daniel en la mesa del comedor con aspecto incómodo con la servilleta ya doblada. 2 platos en la mesa y sin silla extra para mí. Mamá, esperamos. Que pienses en hacer algunos cambios, dijo. Esperé. Cambios propios de la jubilación, añadió Jessica, sentándose a su lado. Has hecho muchísimo, de verdad. Y ahora queremos que disfrutes de tu tiempo. Viaja, relájate. ¿Con qué dinero? Pregunté rotundamente. Intentaste consolidar mis cuentas. Daniel se aclaró la garganta. Fue un malentendido. Falsificaste mi nombre en una votación de reestructuración, dije. Fue idea de Jessica, soltó, pero se contuvo. Jessica entrecerró los ojos ligeramente, pero sonrió. Solo queremos quitarte presión. Evelyn, dijo. Que vivas sin todo, el ruido de las tonterías corporativas. Ese ruido pagó esta casa. Dije, tu vestido y tu luna de miel en Santorini. Daniel se removió en la silla. No se trata del pasado. Se trata precisamente del pasado, espeté. Esa empresa lleva la sangre de tu padre en cada dólar que gana. Jessica dio un sorbo a su vino y dejó la copa. No intentamos borrarte, dijo. Intentamos protegerte. Las cosas están cambiando. Los inversores son más jóvenes. No quieren que una mujer de 70 años figure entre quienes toman las decisiones. Tengo 62 años, dije. Y sigo siendo el mayor accionista individual. Por ahora, respondió con un tono demasiado informal. Luego se levantó y se acercó a una mesa auxiliar. Sacó una carpeta delgada y la puso delante de mí. Solo para mirar, dijo. Dentro había un folleto brillante. Zerich, una lujosa comunidad de vida asistida a 2 condados de distancia. Fotos de clases de yoga. Talleres de pintura y un spa. Tienen una plaza disponible, dijo. Es precioso. Y tranquilo. Daniel miró fijamente la mesa y no dijo ni una palabra. ¿Hablas en serio? Pregunté. Jessica asintió. Queremos asegurarnos de que estés cómodo. Aún así, recibirías una pequeña remuneración. El fideicomiso cubriría tus necesidades. No alcé la voz ni una vez. Cerré el folleto lentamente. Lo guardé en la carpeta y miré a mi hijo. ¿Tu padre murió por esto? Pregunté. Se estremeció. Jessica le tocó la mano. No te emociones, dijo. Es cuestión de logística y herencia. Me puse de pie. ¿Quieres la casa, verdad? Jessica no respondió, pero el silencio fue suficiente. Ya la están tasando, añadí. Y la vi parpadear. ¿Pensabas que no me daría cuenta del agente inmobiliario que aparcó fuera la semana pasada? Daniel finalmente levantó la vista, pálido. Mamá, por favor. No, dije. Tomaste esta decisión cuando me pusiste en la cocina. Salí sin decir nada más, me subí al coche y conduje a casa. Habían cambiado la cerradura de la puerta principal. La llave no funcionaba. Me quedé allí en mi porche, con la mano en el pomo, durante 30 segundos en silencio. Luego volví al coche, fui a casa de Nora y toqué el timbre. No hizo preguntas, simplemente abrió la puerta, me miró a la cara y dijo, cuéntamelo todo. Lo hice. Cada pieza, el voto falso, la fusión de cuentas, el folleto, la cerradura. No te quedarás en esa casa ni una noche más. Dijo, quédate aquí hasta que le demos la vuelta a todo el maldito tablero. Asentí. Luego metí la mano en mi bolso y saqué lo único que no habían tocado. Mi certificado de accionista original, firmado de puño y letra por mi marido, envuelto en plástico y sellado con mis iniciales. Quieren borrarme, dije, pero olvidaron una cosa. ¿Qué? Preguntó Nora. La miré fijamente a los ojos. Yo hice el mapa. Sé dónde está cada grieta. No le dije a nadie dónde estaba durante los siguientes 5 días, ni siquiera. Leonard me aseguré de que mi coche estuviera aparcado a 3 manzanas de la casa de Nora, bajo un árbol, en marcha atrás, en una entrada que nadie usaba desde que falleció el anterior dueño.
Desactivé el rastreo de ubicación en mi teléfono, pagué la compra en efectivo en la tienda de la esquina y me moví como si tuviera un motivo para desaparecer. Porque lo tenía, necesitaba que pensaran que estaba acabado, que estaba loco, que me estaba escondiendo o que incluso me había metido en ese pequeño espacio de folletos que tan amablemente me ofrecieron. Nora lo entendió sin necesidad de que le diera muchas explicaciones. Arregló la habitación de invitados, me dejó usar su portátil y me preparaba café todas las mañanas antes de que me levantara. Como si fuéramos niños otra vez, cuando compartir el baño no significaba pasar por alto la traición. La tercera noche, revisé las noticias del sector. Tranquilo, demasiado tranquilo. Sin movimientos públicos. Sin cambios de personal. Jessica mantenía un perfil bajo, probablemente, esperando la confirmación de que me había dado por vencida. Me la imaginaba, diciéndole a Daniel que no se preocupara, que lo tenía todo bajo control, que probablemente me estaba enfriando o lamentando mi relevancia. El sexto día. Nora entró en la sala, con el teléfono en la mano y esa cara que pone, cuando intenta no sonreír demasiado. Daniel me llama, dijo. Contestó. Asentí. Lo puso en altavoz. Hola, Nora, dijo con naturalidad. ¿Has tenido noticias de mamá? No, respondió ella. Con tono neutral. ¿Por qué? No ha respondido. Los mensajes. Se perdió la sesión de la junta directiva de la semana pasada. Estamos un poco preocupados. Quizás esté tomando tiempo para ella, dijo Nora, dando en el clavo con la entrega. Ya sabes lo agotadora que puede ser la familia. Daniel rió con torpeza. Sí. Supongo. Jessica solo está preocupada. Ay, dijo Nora, qué amable de su parte. Me recosté en el sofá y miré al techo mientras él murmuraba algo sobre que me avisarían si me comunicaba. La llamada terminó. Nora se giró hacia mí. Están sudando. Bien, dije, pero no era suficiente. Necesitaba más. Necesitaba que empezaran a desenredarse sin siquiera tocarlos. Así que di mi primer paso en serio. Le envié a Leonard un mensaje cifrado con una sola instrucción: empezar un rumor. Nada demostrable, nada rastreable, solo el rumor de que Evelyn Harper se estaba aliando discretamente con un importante inversor, anónimo pero definitivamente no amistoso, en 48 horas. Jessica envió un correo electrónico masivo a la junta directiva, asegurándoles estabilidad y un buen impulso. Conocía ese tono. Estaba fingiendo confianza y me hizo sonreír. Al día siguiente, el portal interno DRRHH de la empresa publicó una vacante para un director financiero junior, el departamento de Jessica. Estaba contratando personal cualificado, probablemente para analizar las cuentas y asegurar el éxito. Demasiado tarde. Ya tenía copias de todo lo que necesitaba. Ese fin de semana conocí a Leonard en persona por primera vez desde nuestra conversación inicial. Nos sentamos en una pequeña cabina en una panadería del pueblo vecino, ambos con café que no probamos. Me pasó una carpeta y me dijo, ¿listos para la segunda fase? Ni siquiera la abrí. Hagamos que parezca su idea. Precioso, dijo, con una sonrisa burlona. Al séptimo día, volví a desaparecer, apagué el teléfono. Desconecté la línea fija de la habitación de invitados de Nora y no dejé rastro digital. Pasaron 2 días más, luego 3. Jessica presentó una denuncia por desaparición ante la policía, no por preocupación, sino porque necesitaba pruebas de incompetencia o incapacidad para activar una cláusula de poder notarial oculta en uno de los documentos falsificados. Pero técnicamente, no estaba desaparecido. Había enviado una carta notariada a la junta, diciendo que me tomaría un año sabático por bienestar personal. Ese simple papel bloqueó su movimiento por completo. Nora me entregó la carta cuando llegó y pude sentir el peso de su frustración. En cada pliegue. Acabas de arruinar sus siguientes 3 jugadas, dijo con una sonrisa. No, dije, mirándolo fijamente. Solo gané tiempo para el último. Porque ahora el rumor se extendía. Leonard había lanzado el cebo justo en el sitio adecuado. La reunión con inversores de Jessica en Seattle se canceló. Un cliente que ella creía fiable empezó a dar marcha atrás. Su equipo de prensa
No tenía ni idea de por qué el nombre de la empresa circulaba con interrogantes, y mientras tanto, yo estaba sentada en una pequeña habitación de invitados en casa de mi hermana, leyendo libros que no había tocado en años, trazando líneas temporales y esperando a que la grieta, en su casa de cristal, se abriera de par en par. Querían una salida silenciosa. En cambio, estaban a punto de conseguir una desaparición que gritaba: la mañana que hice la llamada, no tomé café, no me cepillé el pelo. Ni siquiera me miré al espejo. Simplemente me senté en el borde de la cama de invitados de Nora, sujetando el teléfono como si fuera un detonador y mirando la foto de contacto de Leonard. Un círculo gris porque ninguno de los dos tenía tiempo para detalles como fotos de perfil. Toqué una vez, luego otra vez y contestó al segundo timbre como si me hubiera estado esperando. Es hora, dije. Sin saludos, sin preámbulos. ¿Seguro?, preguntó. Pero no parecía necesitar la respuesta. Sí, dije y colgué. 10 minutos después, mi correo electrónico llegó con un borrador de contrato cifrado. Lo abrí y vi todo tal como habíamos acordado. Transferencia del 33% de las acciones. Autorización para consultoría, prohibición de prensa pública. Durante una semana, y lo mejor, una carta de recomendación personal firmada por el propio Leonard, en la que se afirmaba que yo había sido la columna vertebral estratégica del proyecto original de mi difunto esposo y la única persona cualificada para terminar lo que él empezó. Firmé, encripté y lo devolví sin pestañear. La hora siguiente transcurrió como un témpano de hielo. Caminé por el pasillo de Nora. Recorrí con el dedo las fotos de mi infancia enmarcadas en su pared y pensé en cuántas veces había sacrificado la verdad solo para mantener la paz en una familia que nunca estuvo dispuesta a estar en paz conmigo. Entonces mi teléfono volvió a vibrar. Leonard había publicado la primera filtración a la prensa no oficial. Solo un goteo, se aproxima un reajuste estratégico en Mitchell Corp. Fuentes sugieren la participación de un ex ejecutivo de alto perfil de Harper. Eso fue suficiente. Sabía que Jessica lo vería en 15 minutos. También sabía que llamaría a Daniel y Daniel me llamaría a mí y yo no respondería. Apagué el teléfono. Preparé una tetera y observé a Nora resolver crucigramas como si fuera un miércoles cualquiera. Esa tarde, mi nombre empezó a ser tendencia en 2 foros financieros de nivel medio. Alguien de la vieja escuela incluso tuiteó: ¿acaso Evelyn Harper regresó a la pizarra como un fantasma con un lanzallamas? No respondí. Dejé que el fuego se prendiera solo. Al atardecer, Leonard me envió una foto, Jessica parada frente al letrero de cristal de Harper Corp, en plena discusión con 2 hombres trajeados cuyos rostros estaban borrosos, pero cuyas posturas gritaban: no nos apuntamos para esto. Se veía cansada, agotada y aún demasiado elegante, justo como yo quería. Esa noche, Daniel finalmente se derrumbó. Envió un correo electrónico, esta vez no un mensaje de voz. Sin mamá, sin saludo. Solo, ¿qué haces? No respondí. Al día siguiente, llegó un mensajero a casa de Nora con una carta escrita a mano por Jessica. Falso tono amistoso, cursiva apretada. Sin sinceridad. Decía: estamos al tanto de algunos rumores y nos gustaría hacerle una salida elegante, que preserve su dignidad y su trayectoria en la empresa. Evitemos problemas. Estamos abiertos a una compra privada, si prefiere una separación limpia. La palabra dignidad casi me atragantó. Rompíla. Carta una vez por la mitad, luego otra. Ves en tiras, la arrojé a la chimenea de Nora y la encendí con una cerilla. Al día siguiente, se publicó el comunicado de prensa completo: Evelyn Harper se une a Mitchell Corp como socia estratégica ejecutiva, ex cofundadora de Harper & Sons. Regresa a la industria tras una década de ausencia. Los analistas de mercado especulan que esto podría indicar una gran disrupción. Adjunté una foto, yo de pie junto a Leonard, con el contrato firmado en una mano y la otra en el bolsillo. Llevaba la chaqueta azul marino que me regalaron para el funeral de mi marido. El nombre de Daniel no aparecía ni una sola vez en el artículo. El nombre de Jessica aparecía en el último párrafo, mencionada únicamente como la actual directora.
ejecutiva interina de la firma Harper, en decadencia, cuya confianza de los inversores se desplomó un 12% el trimestre pasado. Esa noche dormí 8 horas seguidas, sin despertarme ni una sola vez. Sin vino, sin pastillas, solo silencio. Del bueno. Querían que estuviera callado. Simplemente no entendían lo que es el verdadero silencio cuando tiene un propósito, porque el silencio no es rendición, es estrategia. A la mañana siguiente, de que se supiera el comunicado de prensa, regresé en silencio a la casa de la que intentaron exiliarme, no por nostalgia, sino porque legalmente todavía era mía, y quería sentir el aire en mis pulmones cuando cruzara la puerta principal como si nada hubiera cambiado, como si no me hubieran dejado afuera. Apartado y tratado como un fantasma en mi propio legado. Al salir al porche, el mismo donde habían cambiado las cerraduras. Saqué la llave de repuesto que había obtenido de los registros del condado bajo mi cláusula de derechos de propiedad y la introduje en el pomo sin dudarlo, porque el papeleo habla más que las disculpas, y las firmas duran más que las sonrisas falsas. La cerradura hizo clic. Fue la venganza más silenciosa que jamás había probado. La casa estaba limpia. Inquietantemente limpia, como si nadie hubiera vivido allí desde que creyeron que había desaparecido. La forma en que las cosas de Jessica estaban ordenadas en el recibidor me indicó que seguía fingiendo poseer lo que nunca le perteneció. Pero no toqué nada. Simplemente entré, me senté en mi vieja silla en el solario y esperé. 37 minutos después, Jessica entró en la entrada, con los tacones resonando como si entrara en su reino. Cuando abrió la puerta y me vio sentada allí con las piernas cruzadas y un café en la mano, se quedó paralizada como si hubiera visto un fantasma. Pero no le di el lujo del silencio. Estás invadiendo tu propiedad, dije con calma, sin levantar la voz. Parpadeó, confundida, quizá pensando que había oído mal. Disculpa, preguntó, alzando la voz. Esta es mi casa, respondí. Desde esta mañana he rescindido oficialmente el contrato de ocupación temporal que tu esposo presentó bajo mi autoridad sin mi consentimiento, debo añadir. Así que, a menos que tengas un documento legal que indique lo contrario, te sugiero que llames a una empresa de mudanzas. Me miró fijamente, luego a la habitación y luego a mí. No puedes hacer eso, dijo, pero su voz salió más débil de lo que creo que pretendía. Ya lo hice, dije, sacando el sobreenrollado de mi bolso y colocándolo con cuidado sobre la mesa entre nosotras. Aquí tienes una copia. Con efecto, inmediato. Tienes 72 horas. Apretó la mandíbula y por primera vez vi las grietas en su armadura de diseñador, el pánico tras su botox. Daniel no lo permitirá, dijo. Incliné la cabeza. Daniel ya no controla nada, dije. Ni la mesa, ni la casa, ni la narrativa. Les dejé creer a ambos que estaba rota. Ese fue tu primer error. El segundo fue subestimar lo peligrosa que se vuelve una mujer cuando ya no tiene nada que perder. Jessica no se movió, no parpadeó. Simplemente se quedó allí completamente quieta. La dejé sumida en ese silencio durante exactamente 10 segundos antes de levantarme, pasar junto a ella, sin mirar atrás y subir las escaleras. No necesité decir más. La casa hablaba por sí sola. Esa tarde, Leonard me envió un video, imágenes del interior de la oficina de Harper & Sons en el centro, que mostraban una acalorada discusión entre Daniel y dos miembros de la junta directiva que acababan de retirarse de un acuerdo de financiación. No podemos respaldar a una empresa con esta inestabilidad, dijo uno de ellos. Vi cómo el rostro de Daniel pasaba de la confusión a la desesperación en cuestión de segundos. Intentaba justificar los titulares, el silencio, la desaparición, la reaparición. El rumor de que su madre acababa de asociarse con el rival más feroz de su padre y había regresado a la industria como si nunca se hubiera ido. No me reí, pero lo recordé 2 veces de esa noche. Empezaron a llegar los avisos oficiales de retirada de inversores. No todos a la vez, pero sí lo suficientes como para hacer mella. Jessica intentó organizar una llamada de relaciones públicas de crisis, pero nadie apareció.
Lo sé porque se filtró la invitación de Zoom y uno de los becarios publicó, accidentalmente, la grabación de la llamada, vacía, en un hilo de Slack. Se volvió viral en exactamente 4 horas. El nombre Harper no solo se desvanecía, se derrumbaba. Y no tuve que tocar ni un solo cable. Simplemente saqué el ladrillo de la base que habían olvidado que era mío. Lo llamaron un aviso de quema en los blogs financieros. La matriarca Harper quema el legado para recuperar el control. Pero no quemé nada. Simplemente volví a lo que ya era mío y dejé que la estructura se derrumbara bajo el peso de sus propias mentiras. Esa noche, mientras veía las luces de la ciudad parpadear desde la ventana de mi habitación, mi teléfono vibró una vez. Daniel. Ningún mensaje, solo su nombre. No contesté. Lo dejé sonar hasta que dejó de sonar. Volvería a llamar. Siempre lo hacen cuando el fuego finalmente llega a la puerta. Daniel apareció en casa 2 días después. Con aspecto de no haber dormido, la corbata medio suelta, la camisa arrugada, los ojos inyectados en sangre y las manos inquietas como el niño que se escondía tras mis piernas cuando su padre le alzaba la voz. Pero ahora no se escondía de nadie, salvo quizás del reflejo del hombre en el que se había permitido convertirse cuando abrí la puerta y no lo invité a pasar. Dudó lo suficiente como para comprender que las reglas habían cambiado, que su acceso ya no era algo que se daba por sentado. Por primera vez en años. Esperó permiso antes de entrar en la casa que una vez intentó quitarme. No le pregunté cómo se enteró de la orden de desalojo que le entregué a Jessica ni de los miembros de la junta que, discretamente, iban retirando su lealtad poco a poco. Leonard probablemente se había asegurado de que el mensaje fuera lo suficientemente fuerte como para que les llegara, pero lo suficientemente bajo como para que se sintieran acorralados por su propia ignorancia. No tuve que preguntarle qué quería, porque en cuanto entró en la sala y vio su foto de la infancia aún sobre la repisa de la chimenea, se le quebró la cara. Mamá, dijo. Levanté una mano antes de que pudiera hacer el papel de hijo herido. No estás aquí para disculparte, dije. Estás aquí porque tienes miedo. No lo negó. Se sentó lentamente, como quien visita un antiguo campo de batalla. Durante un largo rato, nos quedamos mirándonos fijamente. Años de silencio se desvanecieron en el aire entre nosotros. Todo se está desmoronando, dijo finalmente, con la voz apenas por encima de un susurro. La junta directiva se está volviendo contra mí. Los clientes se están yendo. Jessica está hablando de reducir sus pérdidas. Debería, dije, y él se estremeció. ¿Crees que yo quería esto?, preguntó. Ahí estaba, la autocompasión, el pánico frágil, envuelto en culpa que solo aparece cuando las consecuencias se hacen públicas. No, dije. Creo que lo permitiste. ¿Qué es peor? Asintió lentamente, mordiéndose la mejilla como si estuviera rumiando años de excusas. Pensábamos que te estabas echando atrás. Nunca fuiste a las reuniones, porque estaba de luto por tu padre, dije, y porque confié en ti. ¿Y qué hiciste con esa confianza? Daniel, le llenaron los ojos de lágrimas y negó con la cabeza. No se suponía que fuera así. Jess insistía en que, si nos esforzábamos un poco más, si manteníamos el control, todo se calmaría. Quería que me borraran, dije. Tú te mantuviste al margen. No sabía lo mal que estaba, dijo, y me puse de pie. Ese es el problema. No quisiste saberlo. No preguntaste. La dejaste conducir hasta que el coche ya estaba en llamas. ¿Y ahora qué?, preguntó. ¿Simplemente lo destruyeron todo? No, destruí nada, dije. Simplemente dejé de protegerlos del daño que se causaron. Me miró, las lágrimas seguían ahí, esperando permiso para caer. ¿Puedes ayudarme? No respondí. Entré en la cocina. Me serví un vaso de agua y me quedé junto a la ventana mientras él permanecía en silencio detrás de mí. Pensé en cada noche sin dormir, en cada reunión de la que me habían excluido, en cada vez que mi nombre había sido eliminado de un documento como si fuera un peso muerto. Pensé en la mesa de la cocina en su boda. Pensé en el cambio de cerradura de mi puerta. Me volví hacia él y le dije, vas a llamar a todos los miembros de la junta, no a tu abogado, sino a ti personalmente.
Vas a admitir lo que hiciste. Les vas a decir que me obligaron a salir ilegalmente y luego vas a dimitir, parpadeó. ¿Renunciar como director ejecutivo? Preguntó. Con efecto inmediato, dije. No me preguntes quién te reemplaza. ¿Tú? Preguntó. No, dije. El silencio me golpeó más fuerte que cualquier grito. ¿Y Jessica? Preguntó. Se ocuparán de ella por separado. Dije, pero no sobrevivirá a esto. Lo sabes. Asintió, lentamente, como si firmara algo mentalmente que no pudiera retractarse. Le entregué un papel, instrucciones mecanografiadas, nombres de contacto, temas de conversación. Lo aceptó sin rechistar. Seguirá siendo parte de la familia, le dije, y levantó la vista, esperanzado. Pero no de la empresa. Lo entiendo, susurró. No creo que lo entiendas. Dije, pero lo harás. Esa noche actualizaron la página web de la empresa. Eliminaron el nombre de Jessica de la página ejecutiva. El cargo de Daniel cambió a asesor de transición. En la nueva pestaña de liderazgo apareció mi nombre, Evelyn Harper. Directora ejecutiva interina y fundadora emérita. No me jacté. No bebí champán. Simplemente cerré la laptop, apagué la luz y me fui a dormir. El colapso era total. Ahora venía la reconstrucción bajo mis condiciones tras años de aire viciado. El lugar de trabajo parecía como si alguien finalmente hubiera abierto una ventana el día que Daniel se fue, no porque el ambiente mejorara, sino porque todo lo malo finalmente quedó al descubierto. Entré por esas puertas de cristal no como una visitante, sino como la mujer que había contribuido a la creación de cada viga, regla y margen de beneficio, que lo sustentaba antes de que se transformara en un campo de juego para la vanidad y la presunción. No hice ningún anuncio. No conseguí concertar una reunión. Mis tacones resonaron en el vestíbulo de mármol al entrar con la misma chaqueta azul del comunicado de prensa. Vi a todos los accionistas, ejecutivos junior y asistentes con la boca abierta como si presenciaran un fantasma que no solo había regresado, sino que estaba al mando, en la sala de juntas. Leonard me dirigió un solo gesto de asentimiento y se hizo a un lado mientras yo me sentaba a la cabecera de la mesa, donde pertenecía no porque hubiera luchado por ello últimamente, sino porque lo había ganado mucho antes de que alguno de ellos hubiera oído hablar de un informe trimestral. Revisé las finanzas de la empresa y me di cuenta de todos los atajos que Jessica había tomado, marcas vanidosas con poco retorno de la inversión, comisiones de consultoría exageradas y dinero mal asignado a empresas fantasma. Era avaricia disfrazada de etiquetas elegantes, no mera negligencia. No lo pensé dos veces. Solicité formalmente una auditoría financiera detallada y la envié directamente al departamento legal, excluyendo por completo a Daniel y copiando a cada miembro de la junta. El nombre de Jessica apareció en el memorando de investigación interna 2 días después. A todos los que se jactaban de ser miembros del equipo Jess ahora les costaba recordar la última vez que la habían visto en persona en su escritorio. No me alegré, simplemente me esforcé mucho. Porque necesitaba que el negocio no solo sobreviviera, sino también para demostrar que yo nunca fui el problema, que envejecer nunca fue una carga y que ser madre no me hacía débil. Como resultado, me volví estratégica. A la mañana siguiente, la carta y las flores de Daniel llegaron a mi trabajo, con las palabras, gracias por darme la oportunidad de arreglar lo que rompí. No por malicia, sino porque no estaba preparada para ofrecerle una paz envuelta en un lazo, y el perdón no es merecido solo porque alguien de repente ve el daño que ha causado. Las dejé en el alféizar de la ventana. Sin abrir regresó ese fin de semana, esta vez a la oficina en lugar de a la residencia. Esperé más de 1 hora fuera de las instalaciones antes de entrar. Algo dentro de mí se ablandó un poco al verlo allí de pie. Sin el elegante atuendo corporativo que solía usar, sino con zapatos y un suéter sencillo. Tenía la mirada baja mientras decía, no estoy aquí para pedir nada, solo quería decir que me equivoqué en todo. No respondí. Sacó del bolsillo una foto de él y de mí de su 10º cumpleaños. Con mi brazo alrededor de él y un pastel en su cara. Encontré esto en un cajón, dijo. Me hizo preguntarme cómo llegamos hasta aquí.
porque dejaste de preguntarme qué necesitaba. Dije, dejé de recordártelo. Diciendo, debería haberte protegido. Deberías haber recordado que nunca necesité protección, dije. Por un rato, permanecimos en silencio, mientras los sonidos de la ciudad se evaporaban a nuestro alrededor como si estuviéramos atrapados en una cápsula del tiempo. Cuando finalmente anunció, vuelvo a la universidad, ética en las finanzas. No es así como quiero que me recuerden. Respondí, no será así, pero lo llevarás tú. Debería, fue su respuesta. Quiero. Después de darme la foto, se dio la vuelta para irse. Pero cambió de opinión. Sus palabras, no espero que nos arreglen, pero espero que algún día me inviten de nuevo. Quizás no como hijo, dije, pero como hombre que intenta ser mejor, hay una posibilidad. Con un asentimiento y sin lágrimas. Solo con silenciosa determinación, se alejó. Con la foto aún en la mano, volví adentro y la guardé en mi cajón, detrás de una pila de ofertas recientes de clientes. Esa noche no bebí vino, ni miré por la ventana. Ni reviví viejos recuerdos. Completé el papeleo de despido de Jessica. Sentado frente a la computadora, lo firmé y lo envié por correo electrónico con una simple nota. Con efecto inmediato, el arrepentimiento no es igual a la inmunidad, porque el respeto se recupera día a día y el arrepentimiento es barato, 6 semanas después. Cuando se ultimaron los documentos de despido de Jessica y la auditoría final verificó lo que ya sabían que había malversado más que simplemente fondos empresariales, la pieza final encajó. Había robado la dignidad, la tradición y la confianza de una empresa que una vez se fundó sobre la lealtad. No fui a la reunión. No hablé y ni siquiera celebré cuando la Junta decidió emprender acciones legales. Simplemente envié un mensaje de 3 palabras al departamento legal. Procedan sin demora, porque cuando la justicia tarda tanto, no necesita tanta atención, ahora que ella ya no estaba, y Daniel estaba empezando de nuevo lejos del negocio que antes creía haber heredado. Por fin podía concentrarme en lo que realmente importaba. Arreglar el negocio desde cero, libre del clamor de los impostores que me atacaban por los hombros. Introduje un programa de mentoría para mujeres mayores de 50 años que regresaban a la empresa bajo mi nombre. Reorganicé el liderazgo y recuperé a 2 de las jefas de departamento originales que habían renunciado discretamente antes de tiempo cuando Jessica asumió el cargo. Porque dejar un legado es otorgar autoridad con propósito, en lugar de aferrarse a ella. Entré en esa oficina sintiéndome de nuevo como un constructor, en lugar de un guerrero o un superviviente. Por primera vez en años. Sin embargo, un domingo, por la tarde, mi nieta Ava, que acababa de cumplir 9 años, celebró su cumpleaños en su jardín. Ese fue el momento de paz que importó más que cualquier decisión de la junta o titular de prensa. No estaba allí por obligación, como una ocurrencia tardía, ni como alguien aceptado. Ella me pidió personalmente. Y por eso estaba allí. Daniel ya estaba ayudando a colgar serpentinas cuando llegué. Solo se oía el tenue sonido de las risas de los niños y el aroma de las hamburguesas recién hechas. No se veía a Jessica, y no había tensión en el ambiente. Me miró y asintió en silencio, esta vez con un respeto inquebrantable en lugar de una disculpa. Le devolví el gesto. Más tarde, Ava señaló la cabecera de la mesa mientras estaba de pie en una silla durante la hora del pastel. Comentó, la abuela Evelyn se sienta aquí, lo suficientemente alto para que todos los adultos la oyeran. Daniel no retrocedió ni intentó desviarla. Como si todo estuviera claro. Sacó la silla y le dio una palmadita. Sentarme me pareció natural, nada ceremonial. No en una oficina corporativa, sepultada en notas a pie de página, ni en una cocina a puerta cerrada, sino en una mesa donde el legado importaba más que las acciones y las firmas. Supe que me había ganado mi lugar cuando me dio el cuchillo para cortar el pastel con su manita envolviendo la mía. Daniel me siguió con 2 vasos de limonada una vez que se apagaron las velas y empezó el subidón de azúcar. Entré para disfrutar de un poco de paz y tranquilidad. No es el champán que solía servir, añadió mientras me ofrecía una copa. Pero es de verdad. Asentí y tomé un trago. La honestidad es buena.
Continuó diciendo, habla de ti. Todo el tiempo, dice que eres la mujer más fuerte que conoce. Cuando comenté, entonces ya es más inteligente que su padre a su edad, se rió, no con la risa aprensiva de antes, sino con una risa genuina. Dijo, me alegra que sigas aquí. Creí que te había perdido. Casi lo haces, le respondí. Pero te acordaste a tiempo. Ava, con una corona de papel y un globo como premio, corrió por el patio, mientras permanecíamos en silencio un rato. En ese momento, comprendí que el legado no es lo que dejas atrás, es lo que no dejas que se pierda. Había desperdiciado tiempo, confianza y años. Sin embargo, había adquirido algo más sustancial, sólido e inquebrantable, mi posición, mi voz y mi asiento en la mesa. Y nunca iba a renunciar a ello por nadie.